Estamos nuevamente en los estudios de Fogón en Fogón desde Buenos Aires, comunicados con el ex senador Alberto Curiel, en esta recorrida que estamos haciendo de sus ideas y de su vida en los últimos capítulos, ya prácticamente en el cierre de este ciclo. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Mucho gusto de estar en estos análisis breves que hacemos sobre mi anecdotario histórico. Habíamos empezado a mirar propuestas a la luz de la estrategia de desarrollo, elementos de planificación, la necesidad de ver el crecimiento y el contenido del crecimiento para insertarnos adecuadamente en el campo internacional y sobre todo para resolver el tema del empleo. Entonces estudiábamos la estructura productiva. Pero hoy el tema es más dificultoso, y es más dificultoso para la izquierda, la historia así lo dice, que es analizar las políticas macroeconómicas de corto plazo. Es decir, que existen. ¿Cómo es el problema de la inflación? ¿Cómo es el problema de la deuda? ¿Cómo es el problema del empleo? ¿Cómo es el problema del déficit fiscal? Y vos lo oís siempre y estás escuchando a la gente que te está preguntando. Y generalmente son posiciones más neoliberales, más de derecha, los que tratan estos temas. Pero para la izquierda es fundamental tener propuestas, tener alternativas para decir, mire, si hay déficit fiscal hay que hacer esto, si hay inflación hay que hacer esto, si hay un problema de competitividad hay que hacer esto. Yo creo que es muy importante. Y entonces vamos a hacer el esfuerzo hoy de ver estos temas que tienen que ver con el corto plazo, que tienen que ver con la macroeconomía. Y yo te diría que empezaría diciéndote que siendo senador, se planteó en el Senado la necesidad, por un lado, de la autonomía del Banco Central, que yo no estuve de acuerdo y no salió. Eso es independizar al Banco Central de la política macroeconómica que lleva adelante el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo. Yo creo que no, que es absolutamente indispensable que haya una vinculación directa entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Pero la ley mostraba en la Carta Orgánica del Banco Central cuáles eran los objetivos. Y cuando vos escuchás a la gente del Banco Central, siempre te dice, el objetivo es la inflación, para nosotros lo que tenemos que hacer. Y ese es un pensamiento del Fondo Monetario, del neoliberalismo, que te dice, mire, el Estado lo que tiene que hacer es arreglar la inflación, después deje que el mercado y el sector privado resuelven todo. Y entonces yo agregaba no solamente el tema de la inflación, sino que tuvieran prioridades simultáneas, similares, el tema del empleo, el tema del crecimiento, el tema, el tema de la distribución, cuando se puede llegar también en el corto plazo. Entonces redactamos allí un artículo por el cual tienen prioridades similares el crecimiento, el empleo y la inflación. Para que tengas una idea, Roberto, cuando vos mirás la Reserva Federal, a veces la Reserva Federal le da más importancia al empleo que a la inflación y entonces baja la tasa de interés, expande los medios de pago, trata de que se expanda el crédito para que se aumente la demanda y así sucesivamente. De manera que y acá en los países subdesarrollados de América Latina somos muy dependientes del pensamiento del fondo, aunque lo criticamos, somos muy dependientes de los organismos internacionales, y desde este punto de vista sin duda nos afecta. Entonces, inflación, empleo y crecimiento están con prioridades similares y hay que ver en cada momento cuál tiene más prioridad. Pero en los en la realidad empieza a ocurrir que hay otro tema que tiene más prioridad que este que estamos hablando, y es el tema de la deuda. Cuando vos tenés un nivel de deuda relativamente alto, ahí tenés necesariamente un problema. Entonces, ¿qué pasa con la deuda? En este momento lo que nos sucede es que están las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son instituciones privadas que funcionan al servicio, a los intereses de los grandes bancos privados, de los grandes bancos acreedores, y en esencia te exigen determinadas medidas para sacarte el grado de inversor,
para que vos no puedas conseguir financiamiento a tasas de interés más bajas si tú no cumplís con las reglas de juego de las calificadoras de riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, sin duda que esto es un problema absolutamente relevante. En los hechos, estas calificadoras de riesgo lo que les interesa es asegurar el pago de los servicios de la deuda. Y entonces fijan corte de gasto, corte de salarios, corte de crédito, porque la prioridad para ellos es que vos les asegures que le vas a pagar los servicios de la deuda. Estos son las calificadoras de riesgo. Y yo creo que de alguna manera hay que encontrar algún mecanismo de sustituir a estas calificadoras de riesgo. La Unión Europea hizo esfuerzos, quería tener calificadoras de riesgo propias, estatales. Bueno, yo creo que América Latina tiene que avanzar y enfrentar a las calificadoras de riesgo y tener posiciones y tener instituciones que las sustituyan, que sean estatales, que sean latinoamericanas, para poder tener mayor posibilidad de avance en el plano de las políticas de corto plazo. Pero cuando aparece el problema de la deuda, también el Fondo Monetario también le da prioridad al tema de la deuda, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, allá por el 84, 85, yo era muy amigo de Dante Caputo, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín. Entonces nos invitó Dante a Serén y a mí a una cena con Alfonsín en Olivos. Y Caputo me dijo, ¿sabés que hicimos un acuerdo con el fondo y nos acepta el 90-100% de inflación? Y claro, la inflación no le importaba, lo que le importaba era que asegurar el servicio de pago de la deuda. Y este no es un tema menor, este es un tema absolutamente relevante. Entonces, tanto las calificadoras de riesgo como el fondo le ponen ese énfasis a que te hacía referencia sobre la deuda externa. Ahora, cuando no hay problema de la deuda, el tema central es la inflación para los organismos internacionales. Y entonces, el fondo normalmente tiene un elemento básico de interpretación de la inflación. Él cree que la inflación es de demanda, por lo tanto, corta la expansión de medios de pago, sube la tasa de interés para que haya menos crédito, baja los salarios, baja el gasto público, entonces seguro hay menos demanda, pero de pronto la inflación no tiene nada que ver con este elemento. Y entonces el ajuste genera baja de salario, genera más desempleo, genera menos actividad económica, y entonces desde ese punto de vista no se resuelve. Y desde este análisis, sin duda, yo lo que creo es que cada país tiene que hacer el estudio específico y concreto de las causas de su inflación en su país correspondiente y en el tiempo correspondiente. Porque puede que la inflación no sea de demanda, como muchas veces ocurre. Y entonces, desde ese punto de vista, la inflación es de costos, tiene que ver con tarifas, tiene que ver con impuestos, tiene que ver con salarios, tiene que ver con tipo de cambio. La inflación puede tener que ver con expectativas, con los precios internacionales. La inflación puede ser una puja por la distribución del ingreso entre, por ejemplo, como ocurrió a fines de los 60, entre los exportadores que querían más un tipo de cambio y los asalariados que trataban de defenderse de la suba de los precios internos. Entonces, hay que estudiar cada caso específicamente. Y a mí me pasó, allá por el año 67, yo dejé la oficina de planeamiento en octubre de 1967, y el Banco Central resolvió, para enfrentar el tema de inflación y demás, duplicar el tipo de cambio. El tipo de cambio estaba a 100 pesos por dólar y lo llevaron a 200 pesos por dólar. Y esto, yo no tengo ninguna duda y no lo tenía en ese momento, iba a generar inflación. En marzo del 68, yo escribí un artículo, me parece que el semanario del Partido Socialista se llamaba El Oriental, antes era El Sol, me parece que en ese momento se llamaba El Oriental, donde yo preveía que era inevitable con ese aumento de tipo de cambio, con ese aumento de la inflación, que hubiese otra devaluación muy pronto.
y se dio en abril del 68, aquella devaluación que se llamó la devaluación de la infidencia, por el cual se pasó el tipo de cambio de 200 a 250 pesos, y yo quedé allí con muy buena imagen en el país, porque era de los pocos que había previsto que era inevitable que hubiese un proceso inflacionario. Entonces, lo que me parece muy interesante es que el Fondo Monetario y los organismos financieros internacionales han cambiado de posición en este momento. Me parece muy relevante. El Fondo Monetario ahora te dice, gastá, gastá. Estados Unidos expande medios de pago, compra deuda y larga dólares para que se aumente el crédito, porque están preocupados de que haya más demanda y no están preocupados de la inflación. Entonces, de pronto yo miro el gobierno uruguayo de hoy, que no mira lo que pasa en el campo internacional, que cree que tiene que bajar la demanda para bajar la inflación, que cree que tiene que hacer un ajuste, que cree que tiene que bajar salarios, que cree que tiene que bajar el gasto público. Y desde este punto de vista, sin ninguna duda, van a tener dificultades enormes para bajar la inflación si se mantienen en puntos de vista de esta naturaleza. El otro tema a que hago referencia en este momento es al déficit fiscal. No hay ninguna demostración de que el déficit fiscal genere inflación. El Fondo Monetario ha hecho trabajos, ha hecho investigación, nunca encontraron. Yo estudié mucho en la década del 60. Había déficit fiscal y no había inflación, o había inflación y no había déficit fiscal. Entonces, desde este punto de vista, detrás están elementos ideológicos, menor Estado, menores salarios para tratar de tener más ganancia. Entonces, desde ese punto de vista, vuelvo a insistir, la izquierda tiene, primero, que buscar sustituir a estas calificadoras de riesgo. Segundo, la izquierda tiene que tener propuestas específicas de acuerdo a las causas de la inflación. La izquierda tiene que darle prioridad a todo lo que pueda, el crecimiento, el contenido del crecimiento, la competitividad, a exportar productos manufacturados de alta y alta tecnología. Y la izquierda tiene que tener una política cambiaria donde se hace grandes devaluaciones, se genera inflación y pierden los asalariados. Pero gradualmente uno puede hacer que el tipo de cambio tenga competitividad, ¿no es cierto? Y que suba dentro de los márgenes de una inflación relativamente controlada. Pero no permitir que haya atraso cambiario. Y el atraso cambiario, para que se entienda, Roberto, si hay una inflación de 50 y el salario sube 40, los asalariados perdieron 10%. Si hay una inflación de 50 y el tipo de cambio sube 40, alguien perdió 10%. Y eso de pronto son los exportadores que también necesitan tener cierto grado de competitividad, porque en un país chico como el Uruguay las exportaciones son también muy importantes. Y yo consigo redistribución por distintas vías, como mostré la otra vez. Si consigo el empleo, si cambio la estructura tributaria, si mejoro el gasto público, si mejoro el salario real, seguramente por allí voy a encontrar los elementos de redistribución necesarios. Yo creo que con esto es como un inicio, pero a mí me tocó escribir un libro sobre el fondo, a mí en el proceso económico me siguió tocando trabajar sobre los temas de coyuntura económica, y en la política cambiaria dentro de la izquierda he tenido diferencias con los distintos amigos del Frente Amplio. Muchas gracias, Alberto, por este aporte que esclarece tanto la situación económica. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, Roberto. Gracias a ti.